Hola, soy Mau Espinosa y esto es Let It Happen. Deja que suceda. Un espacio donde la lógica encuentra la táctica y ambas se cobijan en la emoción. Aquí hablamos de liderazgo, de cambio, de resultados con sentido. Porque el cambio no se planea, se provoca. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mau Espinosa y esto es Let It Happen, deja que suceda, un espacio donde la lógica encuentra la táctica y ambos se cobijan en la emoción. Es un cambio del podcast que teníamos de Newsboard, seguimos bajo un poquito la misma metodología, metiendo más toda esta parte de liderazgo, cambio, estrategia y siendo más estratégicos en las noticias que vamos a platicar. Este episodio le vamos a llamar el lado lógico del liderazgo. Aquí vamos a hablar de liderazgo, de cambio, resultados con sentidos, porque como dice el eslogan, el cambio no se planea, se provoca. Quiero abrir esta nueva etapa con algo simple y poderoso, LED. 3 letras, 3 fuerzas, un solo movimiento, lógico, emocional y táctico. Lógico, lo que nos da claridad, estructura y criterio, como líderes lo requerimos. La parte emocional, lo que nos conecta, alinea y da congruencia. Fundamental para manejar equipos. Táctico, convirtiendo la intención en ejecución con un propósito. Esas acciones que tienen sentido, no nada más hacer por hacer. LED, créanmelo, no es un discurso, es un modelo vivo. No te dice qué pensar, te muestra cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar alineado. En esta primera entrega vamos a presentar el modelo y dentro de esta misma introducción vamos a ampliar a la parte lógica. El lugar donde casi todos nos sentimos cómodos. El que nos da datos, control, paz, tranquilidad. Y el que, si no tenemos cuidado, puede hacernos confundir movimiento con avance. Hoy te voy a contar qué es LED y por qué no funciona cuando separa sus partes. ¿Por qué empezamos por lo lógico? La lógica es el cimiento, no el techo. Cómo usar la lógica para decidir y priorizar, no para justificarnos. El rol de los datos, business intelligence, inteligencia artificial, espejos del pasado que sirven si les damos dirección. Y vamos a hablar de un cierre táctico con 3 prácticas simples para pasar del control al criterio desde hoy. Si estás arrancando un proyecto, si tu tablero de KPIs te grita cosas distintas, si no has terminado de construir ese dashboard que tanto estás buscando, o sientes que todo está medido pero que poco está moviéndose, este episodio es para ti. Porque la lógica bien usada, ordenada, la emoción conecta, la táctica ejecuta. LED integra las 3 partes para que dejes que suceda, provocándolo. Entonces vamos a hablar del lado lógico del liderazgo. Mira, todo líder tiene un lugar donde se siente cómodo. Y para muchos de nosotros, ese lugar se llama la lógica. Porque nos da estructura, nos da datos, nos da control. Y el control por naturaleza nos da paz. El problema es que esa paz muchas veces se disfraza de progreso. Nos hace sentir que avanzamos, pero en realidad solo nos estamos moviendo en círculos. Porque la lógica trabaja con materia prima muy particular, el pasado. Y ahí se estanca. Todo lo que sabemos, todo lo que analizamos, todo lo que reportamos ya pasó. Por eso la lógica es segura, pero también es limitada. Es como caminar viendo el retrovisor. Sabes perfectamente de dónde vienes, pero no tienes idea de lo que viene enfrente de ti. Cuando volteamos a ver y analizamos todo lo que nos ha pasado, podemos encontrar las razones, las justificantes, los pretextos. Hablábamos en alguno de los podcasts anteriores, dejamos de ver el contexto, pero es una zona de confort. Para muchos líderes, ahí está. Y nada más es cosa de estar en las salas de juntas y escuchar las narrativas para saber cómo hay gente, hay líderes, hay directores, hay dueños de negocio, que ahí es donde se sienten fuertes. En esa lógica, en ese entendimiento de los números, en esa justificación de las tendencias. Ahí es donde dominamos las variables.
Ahí es donde tenemos argumentos, experiencia, control. Y cuando la presión sube, cuando los resultados no llegan, cuando la incertidumbre se siente cerca, no innovamos, retrocedemos. Por eso es que cuando ese tipo de situaciones genera incertidumbre, y esa incertidumbre nos genera miedos y no sabemos cómo movernos, porque no entendemos esa parte emocional que la lógica no le da espacio a la parte emocional. Y un líder sin esa parte emocional no tiene los elementos suficientes. Y ya tendremos la siguiente semana, de una vez lo anticipamos, vamos a hablar de la parte emocional y la siguiente de la parte táctica, y vamos a empezar a unir y vamos a empezar a crecer en base a eso. Pero volvamos a lo conocido, a los procesos que alguna vez funcionaron, a esos sistemas, inclusive las frases, a ver, eso ya lo intentamos y no funciona. Ese comentario es 100% lógico, ya lo intentamos y no funciona. La pregunta es, ¿lo intentaron con los mismos elementos que tenemos hoy? ¿Bajo el mismo contexto que tenemos hoy? ¿Bajo las mismas circunstancias que tenemos hoy? ¿Con la misma gente que tenemos hoy? ¿Con los mismos productos que tenemos hoy? ¿Con las mismas generaciones que tenemos hoy? ¿Con la misma mentalidad que tenemos hoy? Creo que la respuesta va a ser no. Pero es muy sencillo decir, ya lo intentamos y no funcionó. ¿Por qué? Porque nos da seguridad. Los procesos que a veces funcionaron, las fórmulas que siempre nos han dado resultado, las reuniones llenas de reportes que nos hacen sentir seguros, aunque no necesariamente nos hagan avanzar. Esas reuniones donde los estados financieros tienen más hojas, para los que se acuerdan de la sección amarilla, que una sección amarilla, donde nos pasamos más tiempo tratando de identificar qué es lo que nos dicen todos esos reportes, que discutir lo que esos reportes deben de generar. Hay más justificación de números en una junta de negocios hoy en día que discusión de pláticas, de discusiones realmente estratégicas, fuertes, que generen los cambios necesarios, los ajustes necesarios. Es más importante saber si el número cuadró que entender las razones por las cuales algo no funcionó. Ese es el poder de la lógica. Que más allá de tratarme de ayudarme a entender cómo puedo mejorar mi operación, me preocupa más que los datos del reporte no cuadren. Y como los datos del reporte no cuadran, la junta deja de tener la importancia que, ojo, partió de una situación de urgencia que los números venían nada más como complemento. Pero al no cuadrar nos hacen sentirnos incómodos. Entonces preferimos posponer la reunión. Pero preferimos posponer los resultados, mandarlos a otro momento, cuando la información esté correcta, cuando la lógica esté correcta, porque la información la podemos encontrar en las pláticas, en las discusiones, si llevamos bien nuestra reunión. Cuanto más crece la presión, más nos aferramos a lo lógico. Y mientras más control queremos tener, más perdemos la capacidad de ver lo que está enfrente de nosotros. El liderazgo no puede vivir ahí. Con todo respeto, porque lo lógico no provoca cambio, solo lo explica. En esta lógica, todo es comprobable. Los hechos ya pasaron, los números ya se midieron, los errores ya se cometieron, y por eso los indicadores funcionan también. No opinan, no sienten, no mienten, son el espejo más puro de lo que ya fue. Y eso nos da control. Nos da terreno firme, pero también nos puede volver ciegos, porque lo que medimos define lo que miramos, y lo que miramos define lo que entendemos. El gerente vive en el dato, el líder en el cambio, lo interpreta. El gerente busca exactitud, el líder busca sentido. Y el sentido no siempre está en lo que el número dice, sino en lo que el número insinúa. El liderazgo lógico no consiste en amar los datos, sino en darles propósito,
usarlos para decidir, no para justificar. Hoy tenemos herramientas maravillosas, ¿no? Dashboards, CRMs, sistemas de business intelligence. Podemos analizar patrones de consumo, flujos financieros, rotación de personal, eficiencia operativa, porcentajes de cierre, modelos de ventas, todo con una precisión impresionante. Pero aquí está el detalle. Todo sistema de business intelligence trabaja con datos del pasado. Cada gráfico, cada métrica, inclusive cada proyección está basada en el pasado. Es una foto vieja de tu negocio y un reflejo de lo que fue, no de lo que será. Y aunque nos permite entender, no necesariamente nos ayuda a imaginar. Tomar decisiones no solo con la base del pasado, es como conducir una vez más viendo ese espejo retrovisor. Te mantiene orientado, pero no necesariamente te lleva a un nuevo destino. La inteligencia de los negocios, no lo tomen a mal, es poderosísima. Y yo soy de los primeros que pido a los negocios que tengan su business intelligence bien puesto y bien manejado y que definan cuáles son los dashboards que necesitan ver, cuáles son los reportes con los que van a trabajar. Porque business intelligence te puede generar la cantidad de reportes que tú quieras. Y te puedes perder en una enfermedad de análisis terrible. Y te la pasas analizando sin tomar nunca decisiones, simplemente por analizar. Analizas por analizar. Entonces, realmente no es una brújula del futuro, sino un espejo del aprendizaje. Y aun cuando hoy la inteligencia artificial ya llegó para romper los límites y cambió el juego definitivamente, la inteligencia artificial también la promuevo ampliamente el uso de la inteligencia artificial. Nada más que tenemos que entender que la inteligencia artificial no solo analiza los datos, aprende de ellos. Puede detectar patrones invisibles, anticipar escenarios y ofrecernos predicciones cada vez más precisas. Una maravilla, pero aún así, la inteligencia artificial sigue siendo lógica. Sus conclusiones nacen de hechos del pasado y está programada para dar soluciones dentro de los escenarios que puede crear, porque le podemos pedir que genere escenarios. Va a buscar soluciones de acuerdo a la lógica. La parte emocional no la va a poder tomar en cuenta. No va a poder entender esa parte. Sus conclusiones nacen de hechos del pasado. Procesa el ayer para proyectar el mañana. Y una vez más, es útil, sí, pero no es suficiente. Porque aunque la inteligencia artificial puede decirnos lo que podría pasar, pero no por qué vale la pena que pase. Dentro de las decisiones que tenga en sus escenarios enfrente, va a tomar la decisión que tiene más sentido lógico. Te va a ofrecer soluciones basadas en la lógica. Tu intuición no la va a poder tener. La parte humana emocional no la va a tener. Aquí es donde vas a tener que entrar tú como líder. Puede calcular todas las probabilidades que quieras, pero nunca el propósito. Y una vez más, ahí es donde tiene que entrar la persona, el liderazgo humano, el pensamiento lógico. Incluso con toda la tecnología sigue necesitando alma, intuición y sentido. Porque los algoritmos jamás van a inspirar. Los líderes sí. Hay algo que siempre me ha parecido fascinante. Miren, en los momentos más difíciles, el ser humano se vuelve más conservador. Cuanta más presión sentimos, más buscamos refugio en lo que conocemos. Y eso nos pasa como líderes, como seres humanos. Es normal, es una condición normal. Cuando los números aprietan, cuando el entorno cambia, cuando las cosas se sienten inciertas, regresamos al control, nos metemos de nuevo en el Excel, revisamos los KPI 5 veces, hacemos revisiones para encontrar más sentido. Y si la lógica nos tranquiliza, pero no necesariamente nos mueve. El gran reto del líder es reconocer cuando el control se convierte en miedo. Porque cuando el miedo gobierna, el futuro se repite, no se reinventa. Ser lógico no es un error, no lo tomen a mal. Es el punto de partida. El pensamiento lógico nos va a dar claridad, nos va a permitir planear, medir, entender. Pero si lo usamos como escudo, se convierte en límite. El verdadero líder lógico usa la razón como herramienta, no como excusa. No se esconde detrás de los datos,
Los usa para tomar decisiones con criterio. Y entiende que los números no son respuestas, son preguntas disfrazadas. El líder LED no busca exactitud, busca evolución. No quiere confirmar lo que ya sabe, quiere describir lo que aún no entiende. Y podríamos decir que la lógica, una vez más, es como el retrovisor de un auto, necesario para conducir, pero peligroso si solo miras por ahí. La lógica te recuerda de dónde vienes, te enseña lo que aprendiste y te advierte lo que no debes de repetir. Pero el futuro no se mide, se provoca. Usa lógica para anclar, no para frenar, porque el dato sin emoción es solo historia y la historia sin táctica no cambia nada. Gracias por escuchar este primer episodio de Let It Happen, deja que suceda. Hoy hablamos del lado lógico del liderazgo, ese que nos da control, estructura y entendimiento, pero que también puede limitarnos si nos quedamos ahí demasiado tiempo. En el próximo episodio vamos a entrar al mundo de la emoción, donde el liderazgo deja de ser razonado para volverse humano. Porque liderar no es administrar procesos, es inspirar personas. Y ahí comienza el verdadero cambio. Nos escuchamos pronto, soy Mario Espinosa y recuerda, el cambio no se planea, se provoca. Gracias.